Gracias, pastor. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como dijo el pastor, vamos a tener hoy día un recordatorio muy importante de los últimos momentos de Jesucristo. Y a mí me tocó una de las palabras, la primera palabra, que es creo que algo que va a tocar cada uno de nosotros, es ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Si tenemos algo en contra de alguien el día de hoy. A veces tenemos descontentos con algunas personas, ¿no es cierto? Alguien que nos hizo una burla, nos hizo un desplante, nos hizo algún comentario que no nos gustó, y eso queda en nuestros corazones a través de rencores, a través de sentimientos negativos por esa persona. A veces creemos que nosotros, en la forma de victimizarnos, vemos que las personas están en contra de nosotros, familiares en contra de nosotros, compañeros, amigos, nuestros propios hijos, esposas, esposos, están en contra de nosotros, y eso genera ese rencor, esa ira en ciertos momentos. Pero el Señor nos incita, como hoy, la primera palabra es perdón. En el momento de nuestra ceguera nos volvemos jueces. Decimos, a esta persona le perdono, a esta otra persona no le perdono. Cegamos tanto nuestro caminar y nuestra espiritualidad que ponemos en el no querer perdonar a ciertas personas. A veces estamos en el caminar, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es un poco más común para cada uno de los hombres y las personas que manejan. Cuando estamos manejando, alguien se mete o te ganó el parqueadero, ¿no? Complicados en ciertos momentos. ¿Qué está en tu corazón y cómo está tu corazón? Y ahí es cuando quiero poner y comenzar con lo que el Señor dice en Lucas 23:34. Jesús dice en el Evangelio de Lucas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos a la suerte. Cuando Jesús comenzó esta Via Crucis, esta última manera de caminar en tierra, en su carnalidad, siendo hombre, comenzaron a burlarse, ¿no es cierto? Leíamos la semana pasada cómo se burlaban, cómo pasaba de un lado al otro. El pastor hablaba de cómo lo llevaban para Pilato, cómo lo llevaban para Herodes, cómo lo llevaban para el un lado, para el otro lado, se burlaban, le llamaban el rey de los judíos en una forma sarcástica. Hermanos, le escupieron, le pusieron una corona de espinas en burla a su supuesto reinado. A él le estaban haciendo lo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos hagan. Él estaba pasando una humillación tan grande. Fue expuesta su desnudez a las personas, lo castigaron, lo laceraron a través de castigos con las miles de formas que los romanos cruelmente castigaban a las personas malas de ese tiempo. Lo hicieron caminar con una cruz, una de las formas más crueles e humillantes que había en la era. Él tenía, mis queridos hermanos, toda esta clase de cosas, y se le podía estar sumando en su corazón para generar ese coraje, esa ira, ese rencor por esas personas. Isaías 53, 4 al 7 nos muestra claramente qué pasó nuestro Señor Jesucristo en la profecía de Isaías. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero repetir eso. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, en vez de ponernos a condenar a las personas que nos pudieron haber hecho algún mal, nosotros tenemos que estar recordando que nuestro Salvador, nuestro Señor, el hombre perfecto que caminó en la faz de la tierra, sufrió esta clase de vergüenza y decir, no merezco lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Esa clase de sufrimientos que el Señor tuvo en sus últimos días en esta tierra por cada uno de nosotros. Y como les decía, todo lo que Él pasa, todo lo que Él hicieron, hay una deducción muy clara de qué es lo que podría Él hacer. Él era Dios, mis queridos hermanos. Pues la semana pasada escuchábamos y Poncio Pilato le preguntaba, ¿tú eres el rey? Dice y Jesús responde, este no es mi reino. Si fuera este mi reino, estarían mis servidores. Podría haber bajado una legión de ángeles y asesinar a todos, pero esa no era la voluntad del Padre para el caminar de Jesucristo en la tierra. Esa no era la voluntad. La voluntad de Jesús en la cruz se define en tres importantes claves que pasan en este versículo. Primero, humildad. Él dice, Padre. Él va al Padre. Él muestra que necesita del Padre para poder perdonar. Por eso nosotros debemos recordar que lo primero debemos ser humildes, de ir al Padre. Segundo, Él, en vez de ser cruel con los captores de Él, les pide perdón. Dice, Padre, perdónanos. La segunda clave muy importante en este versículo es el perdón. No caigamos en el rencor, sino aprendamos a perdonar. Y el tercero es la justificación. El Señor Jesús le dice, es que no saben lo que hacen, porque están ciegos. Y muchas veces estamos ciegos. Y hoy es el día que encontremos el perdón genuino, abriendo nuestros ojos, mis queridos hermanos, y no quedándonos con el rencor dentro de nuestros corazones, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que sea de la persona que menos piensas que te va a hacer daño. Hay que saber perdonar. Si tu esposo, esposa, tus hijos, tus familiares más cercanos te hacen algo, aprendamos que debemos llegar al Padre y pedir que pongan en nuestros corazones un perdón genuino delante de nosotros. Mateo 6:12, cuando Jesús está terminando en la enseñanza a los discípulos, le dice, en la oración dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestras deudas. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y en este mismo Mateo, al final del versículo, al final del capítulo, en 14:15 dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también, pero si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, tenemos que tener un corazón perdonador. No tenemos que tener un corazón rencoroso. Recordemos lo que pasó Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados y no tuvo rencor. Al contrario, pidió al Padre que perdonara nuestros pecados, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Esto fue el perdón. Buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Bueno, después del perdón,
Dios nos habla sobre la salvación, ¿no? Quiero remontar a una porción de la Biblia en Mateo 27:44, donde la palabra dice: en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Aquí habla de los ladrones, ambos ladrones que estaban junto a él. Entiendo que se burlaban, a ver que todo el mundo se burlaba, tanto los soldados, ellos también comenzaron a burlarse de él, injuriándolo, insultándolo. Pero en otra parte de la Biblia, en Lucas 23, del 39 al 43, nos dice: uno de los malhechores, aquí habla de uno, dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí, le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón le contestó, y reprendiéndolo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás ante la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, dirigiéndose a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo, poniéndome a pensar de estas partes de porciones de la Biblia, en un versículo habla de los dos, o sea, que los dos estaban insultándolo, ¿no es cierto? Estaban injuriándole, pero llega un momento en que uno de los ladrones, según lo que yo estaba leyendo, él se queda en silencio, ¿sí? Y escuchándolo al otro como le insultaba. Entonces él, en la Biblia no especifica qué tiempo estuvo para reaccionar, ¿no? El otro ladrón, pero en un momento él le dice, le confronta al otro, le dice, él no ha hecho nada malo, más bien nosotros somos los que merecemos esto por todo lo malo que hemos hecho. Entonces, lo que yo veo aquí, lo que podemos ver es que uno de los ladrones en algún momento se dio cuenta que él era el Hijo de Dios, y que con tanto poder que él tenía, él no hizo nada para liberarse, pudiéndolo hacer. Entonces ahí podemos ver también la obediencia de Jesús hacia el Padre, de que se cumpla su propósito, ¿sí? Y obedecer lo que tenía que pasar. Entonces, en ese momento entiendo que el ladrón, uno de los ladrones, dispuso su corazón y se arrepintió de todos sus pecados. O sea, fue un arrepentimiento genuino de parte de él. Entonces, por eso es que le pide a él, a Jesús, que se acuerde de él cuando esté en su reino. Entonces Jesús, siendo Dios mismo, entiendo yo que él vio ese arrepentimiento genuino de parte de él, y por eso es que le dice que él estará con él en el paraíso. Entonces eso es una promesa inmediata de parte de Jesús, ¿sí? Que él va a estar con él, pero tiene que pasar lo que tiene que pasar, tienen que morir, y después estará con él, junto a él, disfrutando de su reino. Entonces, lo que me pongo a pensar también, que viendo a estos dos ladrones, creo que se asemeja también a la humanidad, ¿no? Las personas malas y las personas buenas, o mejor dicho, todas las personas de la humanidad que vivimos en pecado, porque tenemos el pecado por naturaleza. Pero llega un momento que nos damos cuenta que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Y llega un momento que nosotros disponemos nuestro corazón y Dios puede entrar en nosotros, porque Dios es un caballero, ¿no? Él no ingresa a nosotros si que nosotros no se lo permitimos. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón y lo buscamos, le abrimos nuestra vida, entonces Él va a entrar en nosotros y va a hacer su obra, ¿no? Va a haber un cambio, como hubo el cambio del ladrón, ¿no? Que fue inmediato ese cambio, de estarlo insultando a un momento reconocer que Él es el Salvador. Entonces yo entiendo que esta ejemplificación de los ladrones se asemeja a la humanidad. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener ese punto de quiebre, y vamos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Y va a ser un cambio de 180 grados, ¿cierto? Claro que no es fácil, ¿no? Como siempre lo dice el pastor, la vida del cristiano parece que fuera más fácil, pero al contrario es más difícil. Es más de buscar a Dios cada momento,
de estar con Él, de tratar de la vida llevarla junto a Él, que Él esté con nosotros, compartiendo día a día con nosotros. Entonces, como les digo, fue una promesa inmediata de parte de Jesús y fue salvado por gracia, ¿no? Porque el ladrón no se lo merecía. Pero esa es la misericordia que tiene Dios con nosotros para darnos salvación cuando realmente nosotros estamos arrepentidos de todo lo que hemos hecho y poder virar esa hoja de nuestra vida pasada y Él hace una vida nueva, ¿no? Para gloria de su nombre, para hacer todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, hacerlo para su gloria, para su honra. Entonces, yo me imagino en ese momento cómo habrá sido, o sea, que Dios le diga, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, y el ladrón, a pesar de todo lo malo que haya hecho, a pesar de todo lo malo que haya podido hacer, que solamente Dios y Él lo sabe, recibir esa gracia de parte de Dios y decirle que va a estar con Él, ¿sí? Porque se arrepintió genuinamente, porque reconoció que era un pecador, que Dios era su Salvador. Entonces eso debemos buscar día a día, nosotros, cada uno de nosotros, buscar a Dios en todo momento, y si caemos porque somos pecadores, ¿no es cierto? No estamos exentos del pecado, pero buscarlo de inmediato a Él, ¿sí? Para que Dios en su infinita misericordia pueda abrazarnos con su perdón y aceptarlo a Él para tener su salvación y tener un puesto asegurado junto a Dios en su reino. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con las palabras, las últimas palabras. Dice Juan 19:25, por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se fue a casa con ella. Hay algo importante en estas palabras que son las últimas que hombres y mujeres en el lecho de muerte. Dicen que estando en un lecho de muerte, antes de tiempo, mi cuerpo será devuelto a la tierra. Tal es el destino que ha sido llamado por el que decía el gran Napoleón: ¿qué abismo entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo? Entonces dicen las últimas palabras que Jesús no resucitó, pero sí resucitó y volvió a sus discípulos para decirles muchas cosas más. De hecho, estas últimas enseñanzas son realidades más importantes que las de la cruz, pues tienen mucho más que decir para el cristianismo. Las palabras de la cruz, aunque erróneamente, últimas palabras, son significativas. ¿Por qué? Porque dice, Jesús estuvo en clara posesión de sus facultades hasta el último momento, antes de entregar su espíritu. Sabía que su muerte era eficaz para ese fin. Además de las palabras, muestran el amor que tenía por todos nosotros, incluso en el momento de su sufrimiento más agudo. Mujer, ahí está tu hijo. Es fácil comprender que Juan incluye las palabras de Salvador a María, las palabras correspondientes a lo que le había sido encomendado. Y la razón es que el encargo le cayó como anillo al dedo, porque él tenía que hacerlo. Y pensemos en estas dos personas a las que Cristo amaba bastante. Pensemos en primer lugar María. ¿Qué dolor debió causarle por falta de sitio en el lugar donde estaba, que no tenía dónde poner al niño? ¿Qué angustia debió ser cuando se enteró del propósito de Herodes para quitarle la vida a su hijo? ¿Cuánta angustia causó al verse obligada a huir al extranjero y permanecer en Egipto por causa de Herodes? ¿Qué dolor de alma debió sentir al ver a su hijo odiado, perseguido por toda la nación?
¿Y quién puede sentir lo que ella sentía mientras estaba allí en la cruz? El varón de dolores y la mujer de dolores. A pensar estas palabras en lo que estamos viendo, recordamos la frase de Simeón cuando fue a presentar al niño Jesús en el templo. Dios le había revelado que no moriría hasta que hubiera visto al Cristo del Señor. Y ahora, entrando en el templo, del mismo momento en que Jesús era presentado, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Luego, después de pronunciar el salmo, se dirigió a María y le dijo: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y ser una señal contra la que se hablará, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones, y una espada atravesará también su propia alma. Qué palabras tan extrañas, y un dolor punzante para alguien muy favorecido por Dios. Qué improbable parecía todo aquello, sobre todo el momento que Simeón habló. Sin embargo, todo se cumplió aquí en la cruz. Vemos el cumplimiento de las palabras de Simeón. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. La otra persona implicada es precisamente Juan, el discípulo amado. Está aquí, pero el trasfondo de su aparición, en la que vemos, contrasta con los discípulos que se fueron y dejaron al Señor solo en el monte de Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado. El Señor se los había advertido a los discípulos y les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te dejaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pero miren, ellos estaban equivocados, le habían abandonado, incluso Juan. Jesús estaba abandonado y al escarnio de la crueldad de sus enemigos. Pero vemos la cobardía de los discípulos fue solo temporal, porque unos días más adelante lo buscarían en el lugar señalado como Galilea y hablarían con valentía de su favor. Y aquí, incluso antes de la resurrección, hubo al menos uno que lo buscó, el mismo Juan, para que estaba allí en el Calvario, porque es difícil discernir por qué. Lo que llevó a Juan al Calvario fue lo mismo que llevó allí a María y a las mujeres. María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Fue lo que más tarde llevó a estas y a otras al sepulcro, y lo que hizo volver a María Magdalena, incluso después de saber que el cuerpo de Jesús no estaba en el huerto. Fue el amor a Jesús. Por eso, aunque no estaban no podían hacer nada, querían estar lo más cerca de Él, lo más cerca posible, y quedarse hasta el fin. María le amaba, era el amor de una madre el que representaba. Juan también lo amaba, era el discípulo a quien Jesús amaba y que naturalmente lo amaba a su vez. Hermanos, esta es una de las últimas palabras que significan mucho todavía ahora en estos tiempos, y que nos dan mucha enseñanza. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Me ha tocado la palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y leyendo en Marcos, capítulo 15, versículo 34, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya desde un principio vemos la burla al Señor Jesús y la humillación. El sufrimiento de Jesús antes de morir puede confundir, ya que Jesús es 100% humano, 100% divino. Y si no se tiene una noción de qué eso significa, entonces puede confundir. El sufrimiento de Jesús hace que surja la pregunta: ¿fue Jesús abandonado por el Padre? Imposible tal cosa, ya que Dios es perfecto. Lo que vemos en el transcurso de este sufrimiento de Jesús en la cruz y este clamor
es porque Jesús debía cargar con nuestros pecados. Si leemos en Isaías 53, del 4 al 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nuestro Señor Jesucristo tenía la tarea de cargar con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es importante recalcar que el Padre no abandonó a Jesús en la cruz, sino que era necesario que nuestro Señor Jesucristo pasara por este sufrimiento para redimirnos. El hecho de Jesús pronunciar estas palabras causa mucha controversia dentro del pueblo creyente, incluso causa hasta confusión. Y es que para muchos la conexión entre Jesús y el Padre se rompió durante unas horas. Pero al decir eso, tendríamos que decir que Dios no existió por unas horas, lo cual es completamente imposible y falso. Al Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no quiere decir que la Trinidad se rompió. Tampoco quiere decir que la conexión entre Dios Padre y el Hijo fue rota, sino que Dios desamparó la parte humana de Jesús. Jesús, 100% divino, 100% humano, no llevó el pecado sobre su lado divino, sino sobre su lado humano. Dios no puede contaminarse con el pecado. Por eso la parte humana hizo el trabajo de redención al llevar nuestros pecados. También recordemos que al Jesús cargar el pecado en su naturaleza humana, sentía el dolor que nosotros como humanos sentimos. Él sintió los latigazos, a él le dio sed, él se sintió débil y también desamparado. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, el Padre tuvo que descargar todo el peso del pecado sobre la naturaleza humana de Jesús. Lo más divino de esto es que Jesús pasó todo esto por amor a nosotros. Una encomienda del Padre para la redención. Jesús estuvo, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, tuvo que descargar todo el pecado sobre la naturaleza humana de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a sufrir y a morir para redimir a aquellos que el Padre le iba a entregar lo que habían de ser salvos. El Salmos 22, del 1 al 2, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Ese desconecte es el destino del hombre que muere sin Cristo, la desesperación que es vivir sin Dios. Yo, pensando con la limitación de mi mente, me puse a recordar momentos de mi niñez en los que mi madre me dejaba en la escuela y se iba, y yo empezaba a llorar pensando que ella no regresaría, y al verme totalmente solo y desamparado. Imagínense cómo se sentía Jesús con una encomienda aún mucho mayor. A diferencia de mí y a diferencia de usted, Jesús conocía el final de la historia. Él estaba cumpliendo con el propósito del Padre. Sin embargo, eso no reduce lo que él sintió en ese momento. La justicia de Dios demandaba un sacrificio porque la paga del pecado es muerte. En ese momento, Jesús no solo cargaba nuestro pecado, sino que se hizo pecado. Esto lo vemos en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y es cuando al hacerse pecado se separa del Padre mientras llevaba nuestros pecados, y ahí es donde sintió la soledad y el abandono. En conclusión, puede ser que nosotros en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, nos sentamos como que Dios nos abandonó. Pero ese sentimiento no se compara con lo que Jesús experimentó, porque gracias a lo que Él hizo en la cruz, entregar nuestra vida a Dios, nunca tendremos que experimentar esa separación de Dios. El Salmos 27, 10, porque aún
porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Gracias a ese momento y lo que Jesús hizo, podemos decir, como dice en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor en Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga. Buenas tardes. Grato recuerdo me trae este sitio aquí. Aquí me bautizaron, aquí nací de nuevo, aquí me casé con mi bella esposa. Casualmente cumplimos 1 año de casados. Todo lo ha hecho el Señor, absolutamente. Ok, a mí me ha tocado la quinta palabra. La quinta palabra dice, la palabra de socorro, le dio el título el pastor, y yo le he agregado un ruego de ayuda. Esta palabra se encuentra en Juan 19, 28, y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. En su sed podemos ver su humanidad. Aunque Jesús era Dios, como lo han explicado los hermanos en muchos versículos, era Dios encarnado, sufrió físicamente como un hombre, tal vez como ningún hombre jamás haya sufrido. Y esto se debe a lo que pasó en el transcurso desde que fue detenido y llegó a la cruz. Su desgaste físico, al haber sido flagelado hasta el punto de romper su carne, de soportar ser coronado con una corona de espinas clavada en su cabeza, frente y sienes, luego llevar su cruz sobre sus hombros ya heridos, de haber sido abofetado, de haber sido colgado en una cruz por 6 horas, más o menos de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, pasaron estas cosas. Todo esto como que llevó a que tuviera física sed, una sed abrasadora. Tengo sed testifica públicamente la veracidad e intensidad de sus sufrimientos físicos. Cuando leemos que sufrió por los pecados, debemos comprender que sufrió auténtica y verdaderamente. Como los hermanos han citado varias veces a Isaías 53, es imposible no mencionar Isaías 53 cuando hablamos de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Si leemos Isaías 53, 5, dice así: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Queridos hermanos, esa paz que nosotros sentimos en cualquier aflicción que tenemos, que no tenemos entendimiento de dónde llega. Es fácil verlas en otros que en nosotros mismos. Yo tengo esas experiencias con los mismos hermanos aquí, situaciones tan difíciles que yo creo que yo me quebrantaría, pero hay gozo en ellos, hay gozo y hay paz. Y eso causó esa sed que tenía el Señor en la cruz. Como humano estaba pidiendo agua para calmar esa sed. En el mismo versículo dice también: sabiendo Jesús que a todo ya se había consumado. Este versículo
demuestra que Jesús estaba en completo control de los acontecimientos. Su muerte fue un acto completamente voluntario. Nosotros morimos porque no podemos evitarlo. Cristo murió porque deseó morir y murió, y no murió hasta que lo estimó oportuno, el momento y la hora que era. Y ni todo el poder de los judíos y los romanos juntos podía procurar su muerte contra su voluntad. Como dice Juan 10:18, nadie me la quita, esa es su vida, sino que ya la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Resucitó. Eso se cumplió. Obedientes. Su obediencia nos tenía aquí alabándolo y adorándolo. También, hermanos, en ese versículo y en estas palabras también podemos ver de que el pasaje, esta sed nos libra del tormento del infierno. Podemos leer el pasaje de Lucas donde habla del rico y Lázaro. Ese pasaje se encuentra en Lucas 19:24. El pasaje dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Esta púrpura nos puede recordar también la burla que hicieron del Señor cuando lo hicieron con ropas de púrpura, con burla, haciéndolo pasar por rey ante ellos. Celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Mis queridos hermanos, los tormentos del infierno se representan como una intensa sed en la súplica del rico, que pedía una gota de agua para refrescar su lengua. Todos hubiéramos sido condenados a esa sed eterna si Jesús no hubiera sufrido en la cruz y hubiera rogado ayuda diciendo: tengo sed. Estaríamos condenados todos a esa llama eterna. Pero no, el Señor en su humildad también, como humano, dijo: tengo sed. Y fue humilde y la recibió. Y por eso estamos aquí nosotros, alabándolo y adorándolo. Amén, hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a seguir compartiendo la sexta palabra, que es la que me corresponde a mí. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en San Juan 19, en la altura del 30. San Juan 19, 30. Y dice así a la letra, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Miren, mis hermanos, la palabra consumado es, en griego testelestai. Pero yo creo que nosotros necesitamos un poquito de background para saber qué fue lo que Jesús consumó. Y cuando vemos lo que Jesús consumó, necesitamos ir para el Génesis 3. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, en la altura del 8 al 15, me habla qué pasó ahí.
Y es que el hombre deliberadamente pecó contra Dios. Y eso hizo una separación entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa? Al separarse el hombre de Dios, entonces ya el pecado trajo la muerte. En la antigüedad, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le da leyes en el desierto. Y en el libro de Números, por la lectura del número 4, me dice que tienen que hacer ellos cuando pecan. Buscan un cordero sin mancha, lo degollan y su sangre la usan para expiación de pecado, ¿verdad? Ok. El sumo sacerdote entraba una vez al año para perdón de pecado. Eso es el background que estoy dando para poder entonces explicar qué es lo que significa la palabra consumado para nosotros hoy, que es una palabra de triunfo, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por su pecado también, porque era humano como tú y como yo, no era perfecto. Entonces, sabiendo ese asunto de que Dios es inmutable, y lo que él hizo en el Edén cuando el hombre pecó y se separó de él, así también lo hacía cuando sacó a Israel de Egipto y le puso leyes. Entonces, cuando me habla de consumado me está diciendo que Jesús en su cruz redimió al hombre. O sea, la obra que Jesús vino a hacer fue la redención del hombre, del pecado. ¿Por qué? Porque estábamos apartados. Acuérdense que en Isaías 1 me dice que ya Dios no quiere más sacrificio. Se hartó. ¿Por qué? Porque el corazón nunca cambió. Entonces, ya había provisto antes de la fundación del mundo que iba a enviar al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Amén. Ok, entonces, pero el asunto está ahora, Él consumó la redención del hombre. ¿Qué efecto hizo esa redención en ti y en mí? Primero, nos libertó del pecado. Vamos a buscar en el libro de Gálatas 3, específicamente el 13, para que ustedes vean lo que pasó. Gálatas 3, 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. O sea, Él nos redimió del pecado. Eso es lo primero. Otro ejemplo lo tenemos en Romanos. En Romanos 6, a la altura del 6 y el 7. ¿Qué me dice Romanos 6, 6 y 7? Me dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, nos libertó del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Tenemos dos opciones. Antes teníamos una. Sin Cristo solamente sabemos pecar. Pero con Cristo ahora pecamos, pero vamos a la cruz. Pero antes solamente era un solo buey, pecar nada más. Otra cosa que hizo la redención fue que le dio un propósito a nuestras vidas. Ya te libertaron del pecado primero. Y segundo, ahora, el propósito por el cual fuiste redimido. Una, para la gloria de su nombre. Otra, para que seas santo. Y otro, para que hagas buenas obras. Esos son ejemplos que estoy tomando. Ahora, vamos a buscarlo en las Escrituras. Vengan conmigo a Tito 2:14 para que veamos lo que está diciendo. Del propósito por el cual hemos sido redimidos.
para Dios. En Tito 2, específicamente el 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, redimido para nosotros significa que ya somos posesión de Dios y que tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que hacerlas. Otra está también en Corintios 6. 1 Corintios 6, el versículo 20 también me dice también básicamente lo mismo. Ese me dice, 1 Corintios 6. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, y ya para seguir cerrando, nosotros, el momento en que creímos, ya somos posesión del Señor. En Isaías 43 me dice que somos posesión suya. Él le dice a Israel, yo te redimí. Eso es con nosotros también. El Señor a nosotros nos redimió, libertándonos del pecado y dándonos un propósito diferente. Ya nuestras vidas caminan diferente en Cristo. Y lo mejor de esto es que cuando se habló de consumado, se habló de que pasó un cambio extraordinario. Porque acuérdense que en el Edén, en Génesis, pasó una tragedia, que fue como una separación de Dios y el hombre. Pero ahora en Cristo hay una separación que es eterna. O sea, se juntó el amor de Dios con la justicia de Dios en la cruz. El amor de Dios por dar amor. Santo Dios, que fue. Dios amó a este mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, gracias mis hermanos, que amó a Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda. Pero acuérdense que Dios es justo. Entonces, Dios no pasa por alto el pecado. Entonces, el amor de Dios se juntó en el Calvario con la justicia de Dios. Satisfizo la justicia de Dios, el sacrificio de Cristo que fue perfecto. Entonces, ya nosotros en nuestra vida que tenemos en Cristo, tenemos que hablar de esto. Independientemente de circunstancias en las que tú estés pasando y situaciones que vengan sea de angustia, tribulaciones, persecuciones, acuérdate de esto. Y esto está en Hebreos. En Hebreos 4, que me habla que tengo un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Miren qué hermoso es esto. Dice en el 14, para cerrar, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecar, sin pecar. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nosotros somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. Tenemos esperanza de vida eterna, porque Él vive, yo también vivo. O sea, el sumo sacerdote que tenemos nosotros no tiene que hacer expiación por sus pecados, como lo hacía el sacerdote en la antigüedad. O sea, tenemos un sacerdote
que hizo un trabajo perfecto, no faltó nada por hacer. Alabado sea Dios, por ahora y hasta la eternidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo resumen sus grandes enseñanzas. Vimos las graves consecuencias del pecado, el amor perdonador a nuestro prójimo, la confianza plena en las promesas de Dios de vida eterna junto a Él, lo importante que es honrar a nuestros padres, el saber reconocer nuestra necesidad delante de Él, el culminar la obra que el Señor nos ha encomendado en esta vida. Recordemos, hermanos, como decía el hermano Omar, en la escala de tiempo que usamos ahora, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Cuando llegó a las 12 del mediodía, hubieron, dice la palabra, tinieblas sobre la tierra por un periodo de 3 horas. No fue un eclipse común y corriente. Un eclipse dura minutos. Esto duró 3 horas, una oscuridad total. Hasta las 3 de la tarde. Una oscuridad que no era normal, una oscuridad escalofriante. La luz del mundo se apagaba. Y así llegamos luego de 6 horas de haber estado clavado en la cruz a las últimas palabras que Jesús pronunció. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Sabemos, amados, que durante los 3 años del ministerio de Jesús en esta tierra, fueron años en los que Él continuamente se encomendaba al Padre en oración, haciendo su voluntad en todo lo que se le había encomendado. Y así fue hasta el final. Jesús, al pronunciar estas palabras, estaba entregando su vida a Dios, confiando plenamente en Él, inclusive hasta en el momento más difícil de su vida. La frase encomiendo mi espíritu es muy significativa, porque implica que la muerte de Jesús no fue un acto de rendición o de derrota, sino un acto de entrega y confianza absoluta en Dios. Jesús entregó su vida voluntariamente, sabiendo que su muerte era para pagar por nuestras culpas y de esa manera hacernos aceptos al Padre. Cristo murió como ningún otro hombre jamás ha muerto. Por un lado, fue asesinado por la maldad de hombres impíos, como dice Hebreos 2. Por otro lado, como escuchamos Isaías 53, dice que fue el Padre quien lo envió a la cruz y allí lo quebrantó, sometiéndolo a padecimientos en pago del castigo de nuestra paz con Él. Pero por otro lado, nadie le quitó la vida. Como dijo un hermano, nosotros no escogemos el morir. Él voluntariamente la dio, dice Juan 10. Jesús dijo: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús conocía, hermano, las promesas del Padre, la promesa expresada en el Salmo 16, verso 10. Dice así la palabra: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El Seol, según la Biblia, es el lugar de los muertos.
Él sabía que el Padre no lo iba a dejar allí, amados, lo iba a resucitar. El Señor nos recuerda algo muy importante. Todos sabemos, como está escrito, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Lo importante que es en cada día de nuestras vidas encomendarnos al Señor y confiar en Él. Y debe ser así, hermano, en toda circunstancia, hasta el final de nuestros días. Lo importante es perseverar hasta el final de nuestros días. Que nuestra relación con Dios no sea temporaria, porque estoy pasando un mal momento, una circunstancia difícil, busco a Dios. No, esto tiene que ser hasta el final de nuestros días. Él se ofreció a sí mismo en obediencia al Padre como ejemplo de una rendición incondicional, reconociendo su grandeza y dominio sobre todas las cosas, confiando en su amor que al final lo libraría de la misma muerte. Como está escrito, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que pongamos, amados, nuestra vida, muerte y destino en sus manos. Esto es una vida de fe y de confianza total en Dios. Dice Romanos 12, por tanto, hermano, le ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Encomendemos, hermano, nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios, con la misma certeza que tuvo nuestro Señor Jesucristo para cumplir sus propósitos en nuestra vida, y sabiendo que al final de nuestros días el Padre nos librará de la muerte eterna, de la separación de Dios, ya con nuestra deuda pagada en la cruz del Calvario, con la esperanza de una vida eterna en gloria junto a Él. Perseveremos hasta el final, amados. Él lo hizo todo, nos queda nada más seguirle con amor, con pasión. Esto no puede ser un ejercicio dominical nada más, que sea mi pasión, la pasión de mi vida, seguir a Cristo todos los días de mi vida. Que Dios le bendiga, amado hermano.